Esta historia se desarrolla en un mundo donde una diosa bendice a cada persona con una clase y habilidades. Un día, cuando Herol tiene edad suficiente para recibir una clase, su familia lo lleva con entusiasmo a la iglesia para que lo evalúen. Cuando finalmente es el turno de Herol, la multitud presta atención porque Herel es el hijo del espadachín más poderoso, Feire, y el archimago León, y probablemente esté a punto de despertar una increíble armadura de trama de rango S. Sin embargo, cuando el sacerdote intenta evaluarlo, anuncia vacilante que Herel no tiene clases. ¿Qué? Lo que sorprende a todos. Más tarde, cuando Arel regresa a casa, su familia promete estar allí para ayudarlo cuando termine siendo un virgen pobre y arruinado. Sin embargo, Arel les recuerda que ha estado estudiando esgrima desde que era pequeño y cree que incluso sin una clase, aún puede volverse fuerte con la práctica. Con eso, se dirige al campo de práctica donde encuentra a dos chicos con la clase de espadachín entrenando y les pide unirse. Los chicos se ríen de él, pensando que no tendría ninguna posibilidad, pero Arel insiste en mostrarles lo que pueden hacer años de manejo de su herramienta. En ese momento, Arel comienza a entrenar con uno de los chicos, a quien inmediatamente le cuesta seguir el ritmo. Cuando el pequeño cobarde se da cuenta de que no puede ganar, le pide a su amigo que se una, pero Arl es mucho más hábil y derriba ambas ramitas en segundos. Los adoloridos perdedores comienzan a gritar pidiendo una revancha, pero son interrumpidos cuando aparece una pelirroja llamada Reiner y les dice a los chicos que no son rival para el hijo del espadachín más fuerte. Sin embargo, Reiner revela que sería una mejor pareja ya que es el hijo del segundo mejor espadachín del pueblo y planea demostrar que su familia es más fuerte que la familia de Arel. Como Arel no es de los que retroceden ante un desafío, acepta y ambos comienzan a chocar espadas como una tormenta. Mientras las ramitas del fondo observan asombradas, se preguntan si Arel realmente no tiene clase mientras se defiende sin esfuerzo. En ese momento, Arel encuentra una oportunidad e intenta tomar a Reiner con la guardia baja, pero Reiner usa un corte de doble hoja para tirar a Arel al suelo y terminar la pelea. Luego explica que la habilidad desata dos golpes de un solo golpe, lo cual es imposible de contrarrestar para alguien sin clase. Sin embargo, Arel insiste en que nada es imposible y tiene intención de seguir intentándolo. Después de esto, Aurel continúa practicando todos los días hasta que finalmente desbloquea el corte de doble hoja y queda satisfecho. En ese momento, un monstruo que se parece a tu ex intenta atacar, pero usa el corte doble para derribarlo rápidamente. Sin embargo, justo cuando se regocija, escucha a un duende aún más grande cerca, seguido del grito de un niño de su edad. Al darse cuenta de que no hay tiempo para buscar ayuda, Arel corre y descubre que es Reiner, y está gravemente herido mientras se acerca un duende asada gigante. Luego, Arel respira profundamente y se concentra en su sincronización. Entonces, antes de que el duende pueda atacar, lo derriba con un doble corte y se dirige a Ora Farm como si nada. Reiner no puede creer lo que ve, pero cuando de repente colapsa, Aurel le ofrece un poco de su agua bendita para ayudarlo a recuperar fuerzas. Inmediatamente, Reiner vuelve a la normalidad y exige saber cómo Aurel puede usar el corte de doble hoja sin tener las habilidades. Pero Aurel dice que simplemente puso un esfuerzo adicional en aprender. Incluso agradece a Reiner por los varios gritos que dio porque le permitieron observar la técnica y aprenderla. Reiner queda impresionado y sugiere que tengan una revancha para ver quién es más fuerte. Ante esto, los chicos se enfrentan y lanzan sus golpes de espadas gemelas al mismo tiempo, pero Arels anula el de Reiner seguido de un tercer golpe. Reiner insiste en que debería ser imposible ya que la habilidad solo permite dos golpes, pero Arel revela que como no tiene clases, no tiene restricciones y simplemente confía en sus habilidades. A pesar de esto, Reiner se niega a creer que una persona sin clases sea más fuerte. Entonces desenvainan sus espadas una vez más para intentarlo de nuevo. Pero Reiner recibe un golpe en sus mejillas planas y finalmente acepta su pérdida. Al día siguiente, Feire le cuenta a Errol sobre Brescia, la ciudad de las espadas, donde trabajó antes de casarse. Al escuchar esto, Aurel inmediatamente decide que quiere ir allí para probar sus habilidades y volverse aún más fuerte. Algunos días después, mientras entrenaba con Feire, Aurel muestra la habilidad de cortar con dos hojas que aprendió y ella apenas puede creerlo. Sin embargo, Aurel explica que practicó mucho hasta que aprendió la habilidad y le pregunta si puede enseñarle algunas de sus habilidades de clase suprema para que pueda probar suerte en la ciudad de las espadas. 5 años después, Aurel viaja en un carruaje rumbo a Brescia junto a unos guerreros de clase avanzada. De repente, el conductor les llama la atención sobre una horda de orcos en el camino y les sugiere a los guerreros que muestren sus habilidades. Pero en el momento en que el espadachín ve al rey orco, huye de la escena para protegerse. En ese momento, Arl sale e inmediatamente comienza a matar a los monstruos. Pero mientras miran, él es rodeado por orcos armados.
Entonces se da vuelta y derriba a los orcos, sorprendiendo al conductor del carruaje, quien luego señala que acaba de realizar el baile de espadas, una habilidad característica de la princesa espada de clase suprema. De repente, Aro corre hacia el rey orco y le hace un agujero en la cabeza con su espada. Cuando regresa al carruaje, sus compañeros de viaje le preguntan por su clase. Entonces, Aro revela que no tiene clases. Unos días después llegan a Bresjo, donde Arel ve a muchos espadachines de clases avanzadas. Entonces, el conductor del carruaje le aconseja a Arel que comience uniéndose a un gremio, ya que no puede unirse a un torneo sin pertenecer a uno. Después de advertirle que tenga cuidado con los gremios desagradables, el conductor se marcha, dejando que Arel revise los gremios que buscan guerreros. En ese momento, una chica llamada Lilia se deslizó detrás de él y trató de agarrarlo por detrás, pero Arel se hizo a un lado, haciéndola sumergirse en el suelo. Impresionada por esto, Lilia piensa que debe tener talento, entonces ella le sugiere que se una a su gremio si está buscando uno. Sin embargo, Arel la rechaza y comienza a alejarse, lo que hace que Lilia corra tras él y le pregunte por qué ni siquiera considera su propuesta. En respuesta, Arel dice que su gremio es probablemente un circo de payasos. En ese momento, Lilia se ofrece a dejarle llevarla a una cita si se une a su gremio, pero Aral dice que no está interesado en tablas planas como ella. Daño emocional. Mientras maneja el daño emocional, Aral pregunta sobre el gremio más fuerte del área, y Lilia revela que es la Espada Negra, ya que tienen un escuadrón completo de espadachines de rango. Unos momentos más tarde, Arel llega al gremio Black Blade y se une a una larga cola de solicitantes. Pero al llegar al mostrador, la recepcionista le dice que requieren que los participantes sean espadachines avanzados o superiores. Entonces, cuando Arol revela que no tiene clase, la recepcionista le pide que pruebe una carrera en la comedia, pero Arol sugiere que lo prueben, afirmando que podría pasar la prueba. Sin embargo, la recepcionista afirma que las reglas no se pueden cambiar. Luego, Aurel intenta ingresar a otros gremios, pero es rechazado por todos, por lo que recuerda una carta de recomendación que le dio su madre. En ese momento, Lilia aparece de la nada, emocionada al ver que Arel aún no ha encontrado un gremio al que unirse, pero Arel le dice que se pierda. Poco después, Arel encuentra la dirección en su carta, y justo cuando se acerca, Lilia lo encuentra nuevamente y le dice que revise el edificio de su gremio ya que está cerca. Al llegar allí, Aral se maravilla del tamaño del edificio y pregunta por qué les faltan miembros. En respuesta, Lilia explica que el gremio cayó de la gloria y le asegura que recuperará su lugar en la cima siempre que el rey de la espada dual lidere el gremio. Al escuchar esto, Arel recuerda que el antiguo gremio de Feyre estaba dirigido por alguien llamado Rey de la Espada Doble y cree que el gremio Dualfang debe ser el antiguo gremio de Feyre. Al entrar al edificio, encuentran a Rod, el padre de Lilia, bebiendo para disipar sus penas. Y mientras Lilia lo regaña por esto, Arel se da cuenta de que le falta un brazo y se imagina que debe ser el rey de la doble espada. En ese momento, Ra le dice a Arel que se pierda ya que el gremio ya está condenado. Y mientras sale, Lilia explica que solía ser uno de los mejores espadachines de Brescia, pero cambió cuando perdió su brazo. A pesar de esto, Arol dice que se unirá al gremio, sorprendiendo a Lilia, por lo que le hace firmar un contrato para sellar el trato. Al revisar el contrato y darse cuenta de que Arol no tiene clase, Lilia consigue una espada para cortarle la cabeza y reprende a Aurel por actuar altivo y poderoso cuando él es solo un saco de carne inútil. Rainer entra en la habitación y pregunta qué pasa. Rápidamente, Lilia la abraza y le explica que trajo a un tipo sin clases al gremio, pero en el momento en que Rainer ve a Arel, ella lo reconoce del pueblo. Sin embargo, Arel no la reconoce porque ahora parece una niña. Le recuerda que solían entrenar juntos en el pueblo. En respuesta, Arel dice que recordaría una belleza como ella si alguna vez se hubieran conocido. Después de esto, Arel agrega que solía entrenar con un chico con el mismo color de cabello que ella. Rainer luego revela que ella es la indicada y agrega que se ve diferente porque se dejó crecer el cabello. Mientras tanto, Arel estaba concentrado en otras cosas que crecían, por lo que Rainer lo retó, alegando que ella se había vuelto más fuerte desde la última vez que pelearon. Poco después, mientras entrenan, Rainer ataca usando el doble corte. Al ver esto, Arol contrarresta el ataque con un triple corte, pero aún así es golpeado por el ataque de Rainer. Sorprendida, Arol pregunta por qué lo golpearon y Rainer afirma que ella se ha vuelto más fuerte. Para demostrar esto, deja caer su espada y explica que pesa 5 veces más que las espadas normales. Además de esto, Rainer afirma que sus ataques siempre triunfarán sobre los suyos porque adquirió la habilidad Power Bladesman. Inmediatamente toma su espada y ataca a Arel, quien luego bloquea el ataque y dice que ha subido de nivel con los años.
A juzgar por la fuerza y la velocidad de sus golpes, Arol cree que será derrotado, por lo que dice que no debería haberle revelado su secreto. Cuando Reiner lo ataca de nuevo, Arel de repente desaparece y la golpea por detrás, sorprendiendo a Reiner, quien de repente se da cuenta de que acaba de usar la habilidad de la sombra, una habilidad de clase suprema entre los espadachines. Enfurecido por esto, Reiner ataca a Arel y le pregunta cómo lo logró, pero Arel evade sus ataques y afirma que simplemente aprendió a moverse más rápido. En ese momento, Arel le da un golpe y se da cuenta de que su protección divina permanece intacta. Reiner luego explica que la habilidad Power Bladesman también le otorga la habilidad Coraje, que la protege de sus ataques. De repente, Reiner ataca a Riel nuevamente, pero esta vez él evade el ataque y la derriba. Cuando Lilia anuncia a Errol como el ganador, Reiner se siente avergonzado y sale corriendo. Luego, Errol pregunta por qué el gremio está arruinado, y Lilia revela que están endeudados. Sin embargo, afirma que se avecina una competencia en la que podrán ganar suficiente dinero para saldar la deuda. Al escuchar esto, Errol se pregunta cómo Reiner se mantuvo en el gremio a pesar de sus circunstancias. Entonces Lilia narra cómo Reiner fue rechazado por todos los gremios hasta que Rod la acogió y le asegura a Arel que todo lo que tienen que hacer es ganar la competencia. Al día siguiente, cuando Arel se une a sus compañeros del gremio, nota que Reiner está de mal humor. Mientras tanto, Lilia anuncia que tienen el número requerido para participar en un concurso y agrega que participarán en el concurso la semana siguiente. Luego, ella explica que es un partido de eliminación 1 a 1 donde gana el equipo con el último hombre en pie. Al escuchar esto, Reiner comenta que están jodidos, pero Lilia les asegura que no los emparejarán con un espadachín de rango ya que todos son de rango B. Cuando Lilia se va para comprobar los arreglos del partido, Reiner se levanta para irse también, pero RL va tras ella y le dice que le gustaría aprender su habilidad visceral de ella. Luego le toma las manos y le pide que lo use como saco de boxeo hasta que domine la habilidad. Cuando RL se niega, RL dice que es una buena manera de construir una relación, lo que sorprende a Reiner, quien luego dice que a ella no le gustan ese tipo de cosas. Entonces RL explica que solo necesita la paliza para desarrollar la habilidad visceral, pero Reiner le recuerda que las habilidades solo las otorga la diosa. Arl luego no está de acuerdo, afirmando que aprendió la habilidad de cortar y sombra con espada gemela sin la diosa. Unos momentos más tarde, Reiner le entrega su espada a Arl y le dice que no puede blandirla. Pero para su sorpresa, Aurel saca la espada y la apunta. Después de explicarle que a veces los esfuerzos superan a los talentos, Aurel le entrega la espada y Reiner acepta ayudarlo con su entrenamiento. Cuando ella le advierte que no se contendrá al golpearlo, Arel la felicita para molestarla. De repente, Lilia regresa y anuncia que se han enfrentado al Black Blade Guild, el gremio superior con 8 espadachines de rango. Después de señalar que están realmente jodidos, Lilia se da cuenta de que Arl está derribado al suelo y pregunta qué pasó. Reiner responde que estaban recibiendo un entrenamiento especial. El día de la competencia, Lilia escucha a algunos chicos hablar mal del gremio Dragon Fang y apostar por el gremio Black Blade, por lo que se enfurece y trata de pelear. Pero Reiner la rescata. En ese momento, Lilia señala que, según las probabilidades de apuestas colocadas en el gremio, nadie espera que ganen, por lo que de repente decide correr el riesgo y esperar que ocurra un milagro. Sin embargo, cuando Reiner pregunta qué pasará si pierden, Lilia dice que caerán con gran estilo. Hork, el jefe del Black Blade Guild, aparece para burlarse de Lilia por reclutar a un miembro sin clase. Molesta, Lilia le pregunta si vino a menospreciarlos, pero Hork dice que solo está tratando de animarlos. Después de esto, Hork añade que arregló el partido, les desea lo mejor y se despide. Cuando comienza el combate, RL revisa la lista de luchadores y señala que Hork no está incluido. Luego pregunta si la espada negra está tratando de ser suave con ellos, lo que hace que Lilia se asuste mientras le recuerda que se enfrentan a un equipo de espadachines de rango. A pesar de esto, RL dice que espera poder ver algunas habilidades interesantes. Luego, Geo, un esgrimista del Black Blade Guild, es llamado a luchar contra Arel, a quien el locutor presenta como sin clases. Molesto, Geo se pregunta si tiene deseos de morir y desearía poder divertirse con las mujeres. Inmediatamente se anuncia el inicio del partido. Geo corre hacia Arel y lo atraviesa con su espada. Y mientras la multitud aplaude, la imagen residual de Arel se desvanece de repente. Al ver esto, Gio se da cuenta de que está usando la habilidad de la sombra y se da vuelta, pero encuentra otra imagen secundaria. De repente, Geo encuentra 2 copias de Arel y se pregunta cuál es real. De repente, las copias cargan hacia Geo, distrayéndolo mientras Arel lo golpea con una espada por detrás. Sorprendido al ver más de 2 copias de la misma persona, Geo se derrumba mientras Arel afirma que su madre le hizo practicar la división en más de 5 clones.
De repente, Arel es anunciado como el ganador. Y mientras la multitud lo aplaude, Reiner dice que no puede creer que haya derrotado fácilmente a un espadachín de alto rango. Poco después, Arel se enfrenta a otro espadachín de la espada negra, pero lo elimina con el corte de la espada gemela. A continuación, Aro lucha contra un espadachín que empuña una daga, quien luego le da un golpe en su imagen residual, pero es destruido por detrás. Al ver esto, Reiner se preocupa mientras Lilian se emociona porque no tendrá que pelear y sugiere que empiecen a animarlo. Poco después, pelea contra otro contendiente con un escudo, y cuando le va bien en la pelea, el contendiente ataca mientras lo acusa de mentir sobre su clase. Mientras tanto, Aro se concentra en la pelea y dice que tendrá que desgastar gradualmente la protección divina de su oponente. Cuando el hombre del escudo dice que es extraño que Erel haya durado mucho en la pelea, Erel dice que es el resultado de sus esfuerzos. Para demostrar que está equivocado, el oponente de Arel presiona para eliminarlo, pero Arel le arranca el escudo con una patada. De repente, Aurel repite la patada y explica que acaba de aprenderla de uno de sus oponentes, pero el idiota de los músculos no le cree. Entonces Aurel toma el escudo de su enemigo y lo derriba usando su propia habilidad. En este punto, la multitud piensa que Aurel no puede estar sin clases, por lo que protestan y exigen su descalificación. En ese momento, el anfitrión decide realizar una prueba pública para determinar la clase de Arol. Poco después, el anfitrión prueba la identidad de clase de RL usando un cristal mágico, y tras confirmar que es real, anuncia que Aurel está confirmado sin clases. Al escuchar esto, la multitud aplaude en voz alta mientras George se pone furioso. Mientras tanto, al margen, Lilian culpa a Reiner por no decirle lo fuerte que es Aurel y dice que tiene que empezar a hacer preparativos para casarse con Aurel y atarlo al gremio. En ese momento, el anfitrión llama a Masamune, el último luchador del Black Blade Guild, y dado que parece que se gana la vida abriendo puertas a la gente, Lilian supone que debe ser el arma secreta del gremio. Cuando comienza el duelo, Aral desconfía de Masamune, quien luego revela su estrategia. Ignorando esto, Aral se acerca a Masamune y le dice que no puede esperar a ver su último movimiento. En respuesta, Masamune dice que es imposible ya que estará muerto antes de darse cuenta. De repente, Masamune intenta quitarle la cabeza a Arl, pero Arl desaparece y aparece detrás de él. Luego revela que aprendió de alguien más rápido que Masamune y lo ataca por detrás con una penetrante habilidad de tempestad. Al ver esto, Lilian se asusta y afirma que es la habilidad máxima de la princesa espada. Entonces el anfitrión anuncia a Arel como el ganador, mientras la multitud se queja de sus apuestas perdidas. Cuando Arel sale de la arena, Lilian salta para abrazarlo, pero él la esquiva, haciéndola estrellarse contra el suelo. En ese momento, Arel ve a Reiner posando para darle un abrazo. Pero cuando ella aborta la misión a mitad de camino, él le dice que se quite la armadura si quiere abrazarlo. Sin embargo, Lilian salta de nuevo y se estrella contra el suelo mientras George los mira con odio. Más tarde, mientras celebran, Lilian intenta levantar a Rizarel, pero él la rechaza y dice que Reiner es su mota. Esto prende fuego a las mejillas de Reiner, por lo que ella le dice que busque una excusa mejor para rechazar la propuesta de Lilian. Luego, Arl le pregunta por qué cree que está mintiendo y Reiner explica que la gente la confunde con un hombre porque carece de encantos femeninos. Sin embargo, Arol se concentra en sus bastidores y no está de acuerdo con ella. Entonces Reiner revela que no tiene tiempo para preocuparse por ser femenina, ya que su objetivo es convertirse en el espadachín más fuerte. Al ver que Reiner no está interesado, Lilian se ofrece a mostrarle a Errol el mejor momento de su vida, pero Reiner se queja de que ella está actuando como una asada. En respuesta, Lilian dice que solo está tratando de darle un masaje, pero Arel dice que preferiría que Reiner se lo diera. Más tarde, mientras Reiner vence a Arel, Rod aparece y pregunta si están tratando de deshacerse mutuamente por perder la competencia. Lilian luego le informa que ganaron el combate contra Black Blade, pero Rod dice que probablemente sea porque trajeron a sus novatos a la pelea. Cuando Lilian revela que Aurel venció sin ayuda a un espadachín de rango superior y agrega que el gremio está en camino de regreso, Rod dice que Aurel pronto será arrebatado por un gremio mejor en poco tiempo. En ese momento, Lilian dice que se casará con Aurel para evitar eso, pero Arel afirma claramente que no está interesado. Rod luego le dice a Lilian que lo deje, pero Arel dice que Lilian es mejor que cierto borracho con un solo brazo y le pregunta a Rod cuándo dejará de estar deprimido y hará algo con sus habilidades. Sin embargo, esto molesta a Rod. Entonces agarra a Arel y le dice que un espadachín con 2 brazos no le queda nada más que habilidades inutilizables. Después de que Rod se va, Lilian agradece a Arel por ayudar a Rod. Mientras Reiner aporta eso, Rod necesita redescubrir su pasión para volver a la acción.
Al escuchar esto, Arel dice que le gustaría aprender algunas habilidades de Rod. Entonces, Lillian Suggets prueba la mazmorra debajo de la ciudad que está llena de trampas y repleta de monstruos. Al escuchar esto, Arel dice que le gustaría ir, y Reiner dice que se unirá a él para entrenar para el torneo del Dios Espada. Curioso, Arel pregunta de qué se trata y Reiner le explica que es la batalla más grande en Breshu. Sin que ellos lo sepan, alguien los está vigilando y luego le informa a Hork que se dirigen a las mazmorras. Emocionado, York piensa en acabar con ellos en un accidente en el calabozo. Al día siguiente, Lillian intenta jugar rápido mientras él duerme, pero él la atrapa y la ata a la cama. Luego se dirige a la habitación de Reiner y la encuentra dormida hablando de su padre. Así que le acaricia la cabeza, deseando poder convertirse en su padre más tarde. Llega a la mazmorra y encuentra a muchas personas tratando de entrar. Entonces, Reiner supone que los demás también están tratando de prepararse para la copa del Dios Espada. Al entrar al calabozo, se encontraron con monstruos con armadura viviente, y después de lidiar con ellos, Aro señala que Lilia es inútil en el calabozo. Cuando él le pregunta sobre su clase, Lilia se ofrece a mostrarle sus habilidades, pero Arel dice que no comprará lo que ella vende. Luego se topan con un hombre herido que pide ayuda. Entonces le preguntan al tipo cómo se lastimó. Dice que entró en una habitación nueva y fue golpeado por monstruos. Reiner sugiere que lo lleven a la salida, pero el chico dice que sus amigos todavía están en la habitación y les ruega que lo ayuden a rescatarlos. Sin embargo, Lillian sugiere que negocien ya que no pueden trabajar gratis. Entonces el chico les ofrece una bolsa de monedas y Lillian la acepta emocionada. Arel luego señala que la situación parece complicada ya que el tipo tiene demasiada sangre encima. Pero como Lillian ya está planeando una fiesta con el dinero, siguen al chico hasta la habitación. En ese momento llegan a la habitación oculta donde solo encuentran un rastro de sangre y ninguna señal de los amigos del chico. De repente, Lillian activa una red que teletransporta a todos los que están en la habitación a una habitación diferente. Mientras el tipo se asusta, aparece un dios espada y casi los destruye a todos con un movimiento de su espada. Sorprendidas, las damas se preguntan cuál era la habilidad, y Aurel afirma que es el corte de aire divino, una habilidad propiedad de los dioses espada. De repente, el dios espada ataca de nuevo, pero esta vez con una velocidad que estrella a Arel contra una pared. Sin embargo, Arel sobrevive al ataque y afirma que tiene suerte de haber adquirido la habilidad de las agallas, por lo que ataca al dios de la espada, quien luego pone cierta distancia entre ellos. De repente, Arel anuncia que es hora de ponerse a prueba, sorprendiendo a las damas mientras corre hacia el dios espada usando la habilidad del paso divino. Mientras chocan fuertemente sus espadas, el dios de la espada activa una habilidad que hace que todos en la sala se sientan pesados y pierdan su fuerza. Pero Arel no se ve afectado, ya que en el pasado había entrenado en condiciones similares con Feyre. Después de predecir el movimiento del dios espada, Arel lo distrae con una moneda y golpea al dios espada con un ataque de ruptura infinito. Después de derrotar al dios espada, Arel bebe un poco de agua bendita para recuperarse mientras Reiner le pregunta cómo conoce la habilidad del dios espada. En respuesta, RL dice que su madre es un dios espada, lo que sorprende a Reiner, quien luego le pregunta por qué finge ser una princesa espada. Entonces, RL dice que es porque no le gusta la atención. En ese momento aparece un círculo de teletransportación y, cuando se van, Lillian permite que el chico se una a ellos. Mientras tanto, en una taberna, Rod escucha a algunos tipos hablar de hacer una fortuna atrayendo a los miembros del gremio Dragonfang hasta su fin. Entonces arruina su mesa y pregunta qué le hicieron a su hija. En ese momento, Hork aparece y revela que los miembros de su gremio le dijeron que vieron a Lillian y sus camaradas entrar en una peligrosa habitación oculta en la mazmorra. Justo cuando Rod se queja de haber perdido su brazo y su hija a manos de la misma persona, escucha la voz de Lillian y levanta la vista para encontrarla a ella y a los demás, tratando de comprar algo de comida. Emocionado, Rod la abraza mientras Lillian acusa a Hork de conspirar para quitarles la vida. Cuando ella agrega que derrotaron al dios espada, Hork dice que no son lo suficientemente fuertes. En su defensa, Hork dice que, según las reglas, ellos son responsables de su seguridad en la mazmorra. Mientras tanto, Rod amenaza con hacerle pagar. Pero Hork lo llama borracho inútil antes de irse a usar su habitación como sala de ira. Después de que la princesa espada desapareció y él aplastó a Rod, Hork estuvo a punto de convertirse en la cabra, pero se estrelló por perder ante un don nadie sin clases. De repente, una espada poseída por un demonio aparece en su habitación y se ofrece a concederle su deseo. Algún tiempo después, Lillian anuncia que los juegos preliminares para la Copa del Dios Espada han sido publicados y se asusta porque la colocaron en el mismo bloque que Arel. Mientras ella lamenta su pérdida de antemano, Aurel aparece y dice que le está yendo bastante bien para su habilidad.
Mientras tanto, Reiner fue colocada en otra liga, pero espera pasar las preliminares, ya que serán oponentes difíciles de enfrentar. En ese momento, Lilia anuncia que van al calabozo, lo que hace que Aurel le pregunte si él también tiene que ir. En respuesta, Lilian dice que lo necesitarán para salvar el día si las cosas van mal. Justo cuando Rod aparece y le advierte a Lilian que se mantenga a salvo en el calabozo, ella sale. Entonces Rod le dice a Errol que necesita recuperarse y comenzar a actuar como un espadachín y como un padre nuevamente. Unos días después, finalmente comienza la Copa del Dios Espada, y después de las rondas preliminares, Lilia pierde y lamenta su pérdida. En ese momento, Arel aparece y trata de consolarla, diciéndole que de todos modos iba a perder. Después de esto, Lilian le dice que la siguiente ronda es la final y le aconseja que mantenga la guardia alta ya que su oponente tiene habilidades únicas. Sin embargo, Arel dice que ha visto suficientes habilidades en la mazmorra. Pero Lilian revela que su próximo oponente es un espadachín mágico que podría encantar su espada mientras lucha. Cuando Arrow se pregunta por qué a un mago se le permite competir en una competencia de espadachín, Lilian afirma que estar registrado en un gremio es el único requisito para unirse a la competencia. Poco después, Arrow se encuentra con su oponente en la arena y ella le dice que no se queje cuando lo golpea. En ese momento comienza el partido y el espadachín mágico lanza repetidamente a Aurel bolas de fuego, que él esquiva hábilmente a medida que se acerca a ella. En ese momento, Aurel elogia su capacidad para cambiar entre su magia y su espada, pero afirma que no es maestra en ninguna de las dos. Molesta por esto, la dama activa una espada de fuego e intenta azotarlo con las llamas de la espada. Sin embargo, Arel evade el látigo de fuego y se defiende con su espada mientras lucha por anticipar sus movimientos. Después de un rato, Aurel descubre el movimiento y bloquea perfectamente los ataques mientras se burla de su oponente. De repente, él contrarresta su ataque con un corte de doble hoja que apaga su fuego y corre detrás de ella para dejarla inconsciente con la culata de su espada. Después de esto, Arel le agradece por mostrarle una nueva habilidad y se pregunta si podría aprender magia mediante un entrenamiento especial. Unos días después, Lilian intenta que Rod asista a la competencia con ella, pero como él se niega, ella dice que debe tener miedo de encontrarse con York. Enojado por esto, York se sienta y dice que es porque ahora está oxidado con la espada, pero Lilian ignora esto y lo levanta. En el camino, Lilian comenta que sabe que Rod habría visto la pelea en secreto ya que le gustaría ver participar a Reiner, su alumno favorito. Mientras tanto, en el Coliseo, Arel ve a Reiner inquieta y le pregunta si está bien. En respuesta, Reiner dice que está nerviosa por el torneo porque no conoce a su oponente y aún no tiene una estrategia elaborada. En ese momento, el presentador anuncia que Arel se enfrentará a Jorg. Y justo cuando Arel se levanta para irse, Reiner le agarra las manos y le desea buena suerte. Poco después, George aparece en la arena con aspecto de haber salido mal de una cirugía estética. Y cuando Lilia lo reconoce, Rod nota la espada que empuña y le advierte a Arel que se mantenga alejado de él. Sorprendido, el demonio en Gork dice que nunca pensó que alguien reconocería la espada. Luego le pregunta a Rod si es parte de la corte imperial. Al escuchar esto, Rod se da cuenta de que Jorg no lo reconoce, por lo que supone que debe haber sido poseído por un demonio sellado en la espada. Se sabe que la espada que sostiene Jorg está maldita ya que se usó para derrotar a un demonio. Dado que la espada debe estar guardada bajo llave, Rod se pregunta por qué Jorg la empuña. Luego, el demonio explica que Jorg rompió su sello para acceder a sus poderes y se presenta como Durgelda. Al escuchar esto, Reiner explica que el demonio fue convocado por una deidad maligna en la antigüedad, y como la gente está familiarizada con la historia, el público entra en pánico y huye de la arena. Mientras tanto, Durgelda se emociona y lanza un hechizo que crea una barrera y atrapa a la gente en la arena. A pesar de esto, Arles se mantiene firme y señala que el demonio no es invencible ya que una vez fue derrotado por un dios espada. Después de escanear la memoria de George, Durgelda dice que el dios de la espada se ha ido y que no hay nadie que pueda derrotarlo. Pero Arel revela que todavía existe un dios espada y agrega que aunque no es un dios espada, puede derrotar a Durgelda. De repente, Arel carga contra Durgelda y lo ataca, sorprendiendo al demonio al saber que tiene las habilidades de un dios espada. Cuando Aurel bombardea al demonio con múltiples ataques, Durgelda toma represalias y le da un golpe a Aurel. Para su sorpresa, Aurel recibe un golpe sin ningún daño y afirma que es su habilidad instintiva la que está trabajando. Después de bloquear más ataques de Durgelda, Aurel activa sus ataques de ruptura infinitos. En este punto, Durgelda piensa que Erel es un dios espada, pero Erel lo envía volando con su espada y afirma que no tiene clases. Cuando Durgelda aterriza en la arena, Erel lo examina y cree que está muerto. Pero Durgelda escapa de Georg y posee a Rod.
Durgelda luego amenaza con matar a Lilia ya que lee la mente de Rod y cree que ella es la prometida de Aurel. Sin embargo, Aurel afirma que ella no significa nada para él y amenaza con eliminarlos a ambos, mientras que Lilia confiesa que le mintió a Rod acerca de estar comprometida con Aurel. Al escuchar esto, Durgelda decide eliminar a Lilian, pero se da cuenta de que no puede moverse. De repente, Rod comienza a resistir la posesión y deja escapar a Lilian. Mientras Arel se pregunta por qué el cuerpo de Rod no cambió como el de George cuando fue poseído, Rod dice que Arel le recordó que cualquiera puede recuperar su gloria trabajando duro. De repente, Rod obliga al demonio a regresar a la espada y se la arroja a Arel, quien luego rompe la espada por la mitad. Algún tiempo después, Rod discute con algunos novatos que quieren unirse al gremio y les quita el polvo mientras les dice que apestan. Mientras tanto, Lilia pilla a un aprendiz holgazaneando y le pregunta por qué se esconde. Entonces el aprendiz revela que Rod está a punto de acabar con sus vidas. Lilia luego dice que Rod ha vuelto a entrenar porque Arel abandonó el gremio. Además de esto, ella revela que Reiner también dejó el gremio para ir tras él. Mientras tanto, en su camino de regreso a casa, el conductor del carruaje de Arel dice que no debería haber desaparecido después de ganar el campeonato del dios espada, pero Arel dice que ya no le queda nada que hacer allí. Curioso, el conductor le pregunta por qué está visitando el pueblo y Aurel le revela que necesita probar sus habilidades y ver si puede vencer a su madre. En el pueblo, mientras Feyre cuida sus flores, Aurel llega sigilosamente pero es descubierto. Luego comenta que Aurel debe haber adquirido algo de experiencia y él responde diciendo que ganó la copa del dios espada. Impresionado por esto, Feyre lo prueba usando una flor, lo que hace que Aurel se dé cuenta de que desaparecería si la flor fuera una espada. Cuando Aurel afirma que anticipó su mudanza, ella le recuerda por qué es su madre. Dado que entrenar en casa podría dejarlos sin hogar, la madre de Aurel sugiere que entrenen en las montañas. Unos momentos más tarde, en las montañas, la madre de Aurel lanza un ataque sorpresa contra él, pero él bloquea los encuentros de ataque combinando múltiples habilidades. Cuando Farrah lo elogia por esto, Aurel le pregunta cómo defendió el ataque. En respuesta, Farrah dice que simplemente bloqueó el ataque blandiendo su espada, ya que había aprendido a no confiar en su habilidad al practicar con él. Mientras entrenan en las montañas, la gente nota las chispas de sus ataques y piensa que es un monstruo. Luego, Feyre intenta usar la presencia divina sobre él, pero Errol dice que ahora es ineficaz contra él y lanza un contraataque. En este punto, Feyre dice que no se detendrá más y atacará, pero Arel la iguala. Mientras tanto, de vuelta en casa, Reiner llama a la puerta y Mira, la hermana de Arel, pregunta quién es. Luego se presenta y pregunta si Arel está, pero Mira dice que a su hermano no le interesan vacas como ella. Justo cuando intenta cerrarle la puerta en la cara a Reiner, llegan Arel y Feyre y le dicen a Mera que no sea grosera con los invitados. Al ver a Arel, Mera salta sobre él para darle la bienvenida y le pregunta por qué parece que lo ha atropellado un tren. En respuesta, Arel dice que estaba entrenando con Feyre. Entonces, Mira pregunta quién ganó y Feyre dice que Aurel ganó porque se ha vuelto más fuerte. Después de esto, Feyre le pide a Aurel que le presente a Reiner. Y cuando se sientan adentro, ella agrega que está interesada en su historia de romance. En ese momento, Aurel presenta a Reiner y le dice que viven juntos en la ciudad. Sin embargo, Reiner aclara que solo viven juntos como miembros del gremio y le pregunta a Reiner por qué dejó el gremio sin despedirse. En respuesta, Arel dice que ha aprendido todas las habilidades y decidió seguir adelante. Cuando Farrah elogia a Reiner por haber viajado lejos para encontrar a Arel, Reiner dice que ella también es de la aldea y agrega que vino a pedirle que la aceptara como discípula. En ese momento, Evans entra y notifica a Farrah sobre el daño devastador que encontraron en el bosque, pero Farrah dice que solo estaba cazando un monstruo con un rel cuando sucedió. Cuando Evans reconoce la presencia de Reiner, Farrah se da cuenta de que es su hija, mientras Evans le pregunta por qué está en el pueblo. Antes de responder, Farrah responde diciendo que Reiner quiere aprender a ser una buena esposa. Al escuchar esto, Evans llora mientras Reiner aclara que ella solo solicitó ser discípula de Farrah. Farrah luego dice que puede enseñarle a hacer ambas cosas, y Evans le da su aprobación, diciendo que estaba preocupado por el futuro de Reiner cuando perdió a su esposa. Mientras tanto, Arel entra al estudio de León y lo encuentra investigando magia. Entonces le pregunta a León qué está haciendo, y León le revela que está trabajando en una técnica definitiva. En ese momento, León dice que escuchó su conversación y elogia a Arel por traer a casa una novia. Después de esto, Arel le pide a León que le enseñe magia, pero León le dice que es imposible. En la cocina, Farrah le pide a Reiner que corte algunas verduras. Pero cuando ataca las verduras y destruye la mesa, Farrah le pregunta si cocinaba en el gremio.
En respuesta, Reiner dice que deja que otra persona se encargue del asunto y sugiere que se ciñan al manejo de la espada. Sin embargo, Farrah afirma que su mente, cuerpo y habilidad deben perfeccionarse para convertirse en la mejor espadachina. Cuando Reiner acepta esto, Farrah dice que está emocionada de tener una hija más en la casa. En ese momento, Reiner pregunta por Astea, y Mara revela que se fue de casa para hacer el mundo más fácil para las personas sin clases. Más tarde, mientras Arel y León arreglan la mesa rota, Arel le pregunta a León por qué no arregla la mesa con magia, pero León dice que a Fera le gusta el olor a acerrín en él. Luego decide mostrarle algo de magia a Aurel y arregla una taza rota. Después de esto, León le dice a Aurel que deje de aprender magia ya que no todos tienen el maná necesario para lanzarla. Aurel luego pregunta si es realmente imposible, y León explica que aunque aprendió habilidades sin una clase, las cosas son diferentes con la magia. Cuando Arel le dice a León que podría tener maná, León le pregunta cómo podía saberlo, y Arel revela que sucedió mientras Reiner lo golpeaba un día. Sorprendido, León le pregunta si le gusta ese tipo de trabajo, pero Arel le explica que estaba tratando de aprender la habilidad visceral. Después de esto, narra cómo agotó el agua bendita disponible en el gremio después de que un día lo golpearon duramente durante el entrenamiento y bebió un medicamento que recuperó su maná. Para probar esto, León le dice que concentre su maná en sus palmas y cuando lo hace, sus palmas brillan. Sin embargo, Aro colapsa y León explica que ha agotado su maná porque tiene poca magia. Curioso, Aro le pide demostrar que puede aumentarlo y León le dice que practique como lo hizo con su espada. Más tarde, Arel se dirige a una tienda de magia para comprar todas las pociones de maná disponibles y comienza a beberlas para practicar. 6 meses después, Arel muestra su magia y León anuncia que finalmente es un principiante y le entrega un manuscrito que contiene hechizos. Luego afirma que tendrá que aprender los hechizos para lanzar magia y agrega que podría necesitar ayuda de la ciudad de la magia. Más tarde ese día, mientras cenan, Mira le da a Reiner malas críticas por la comida, pero Arl dice que le gusta el plato tal como está. Cuando Reiner dice que está emocionada de escuchar eso, Feyre elogia a Reiner y dice que está mejorando en la cocina y el manejo de la espada. Además, León comenta que Reiner es trabajador y hermoso. Pero cuando Feyre dice que está celosa, lanza un lindo hechizo para demostrarle su amor. 3 años más tarde, Feyre prueba una taza de té hecha por Reiner y comenta que se ha convertido en un prodigio en la preparación de té. Mientras Reiner agradece a Feyre por enseñarle, Mira grita y aparece para anunciar que encontró una carta en la cama de Arel. Al leer la carta, Rina se da cuenta de que Arel se ha ido a la ciudad de la magia. Mientras Mira llora por esto, Farrah afirma que debería haberse despedido antes de irse y le dice a Rina que no se escape sin despedirse. Cuando Rina dice que todavía tiene cosas que aprender, Farrah se pregunta por qué su hijo y su hija tienen que irse de casa. En otro lugar, Arel pregunta al conductor del carruaje cuánto tardará el viaje. Cuando el conductor responde, un pasajero llamado Kaito le pregunta a Arel si él también se dirige al Instituto de Magia. Cuando Arel dice que sí, Kaito señala que es demasiado tarde para unirse al instituto ya que Arel es mayor que él. En ese momento, una chica llamada Kufa le dice que deje de burlarse de Arel ya que él se está esforzando por superar sus defectos. Luego, Kaito revela que su especialidad mágica es la roja y le pregunta a Arel sobre la suya. Antes de esto, León le había enseñado a Arel sobre los distintos colores que representan tipos de magia. Pero como no pertenece a ningún lugar, Arel dice que no tiene clase, sorprendiendo a los demás pasajeros. En ese momento, Kaido dice que debe estar loco si intenta aprender magia siendo una persona sin clases y piensa que Arel está bromeando. Entonces, Arel saca su documento de identidad de clase y se los muestra. De repente, un fuerte rugido sacude el bosque y asusta a los caballos del carruaje. Mientras se preguntan qué está pasando, Aurel señala que el rugido suena como el de un rey troll. Al escuchar esto, Kaito le dice al conductor del carruaje que se mueva, pero él dice que los caballos se han desmayado. Mientras elaboran un plan, un troll sale del bosque asustando a las damas, mientras Kaito dice que pueden encargarse del asunto. De repente, el troll es golpeado con un garrote gigante y un rey troll sale del bosque, asustándolos a todos. Sin embargo, Kaito sale y ataca a la bestia con un hechizo de bola de fuego y se queda sin maná. Cuando el rey troll comienza a acercarse al carruaje, de repente es golpeado por un hechizo de explosión y desaparece en el acto, sorprendiendo a los pasajeros, mientras Arel dice que fue demasiado lejos con el hechizo. Sorprendidas por esto, las damas señalan que Arel acaba de usar un hechizo de nivel mago mientras Arel cura a los caballos desmayados. Al ver esto, Kaito se disculpa con Arel y le dice que no tenía idea de que era un gran maestro. Kaito luego le pide que sea su maestro, pero Arel aclara que no lo es.
Cuando le pide a Arel que sea su maestro, Arel saca su tarjeta de identificación de clase para demostrar que no es un maestro, pero las damas revelan que la tarjeta debe ser falsa. Luego, el conductor sugiere que continúen su viaje, mientras que Arel se arrepiente de no haber usado su espada. Cuando llegan a la ciudad mágica, Kaito sigue a Arel y las damas se sorprenden al verlo actuar como un cachorro domesticado. Al entrar al local, Kaito le pregunta a Erol si está tomando el examen de ingreso a la magia roja, lo que sorprende a Erol, quien luego le pregunta si el instituto está dividido en función de la magia. Cuando Kaito confirma esto, las mujeres le advierten que no repruebe los exámenes de ingreso y se separan. Poco después, Arel y Kito llegan al mostrador de la recepcionista, y mientras la recepcionista revisa la solicitud de Arel, él espera que no lo echen. Para su sorpresa, la recepcionista sella su solicitud y le entrega su número de examen. Cuando Aral pregunta si su clase no importa, la recepcionista le dice que puede realizar el examen independientemente de su clase. Luego llegan al sitio de prueba donde un solicitante dispara una bola de fuego a un objetivo. En ese momento, Royce, el siguiente concursante, entra como si fuera el dueño del lugar y habla mal de los concursantes anteriores. Después de esto, invoca una columna de llamas y la arroja al objetivo, sorprendiendo a los demás solicitantes, excepto a Kaito, quien luego dice que Arel puede hacerlo mejor. Sin embargo, Aurel lo hace callar con un golpe, pero cuando Royce no deja de alardear de sus llamas, Aurel le muestra que el objetivo sigue en pie. Cuando Royce se sorprende al ver el objetivo en pie, el examinador explica que es un objetivo de Mithril creado por la Escuela de Magia Amarilla. En ese momento, Kaido comienza a burlarse de Royce. Arel lo hace callar cuando lo llaman para hacer el examen. Después de esto, Arel lanza un hechizo de erupción sobre el objetivo. Pero como termina como una pequeña columna de fuego, Royce comienza a trollar a Royce. De repente, el objetivo de Mithril se derrite, sorprendiendo a todos. En ese momento, Royce protesta, diciendo que un hechizo de erupción ordinario no puede derretir el Mithril. Sin embargo, Aral aclara que él mismo ideó la técnica. Después de esto, Aral abandona la escena y anuncia que se dirige al siguiente sitio de prueba. Cuando llega a la escuela de magia azul, encuentra a Kufa haciendo su examen y la elogia. Sorprendida de verlo, le pregunta por qué está en la escuela y Arel le explica que está allí para hacer el examen. En ese momento, el examinador llama al siguiente solicitante. Entonces Arel se acerca y lanza un hechizo de hielo que estrella el objetivo de Mithril. Inmediatamente, Arel se dirige a la escuela de magia y encuentra a Khalid inquieto en la entrada. Luego le pregunta si no aprobó el examen, pero Colette dice que está tan nerviosa que no pudo terminar de registrarse. Cuando Colette añade que sus amigos la han estado ayudando, RL dice que tendrá que hacer la prueba ella sola. Entonces Colette le pregunta a Arel cómo afronta las cosas cuando está nervioso, y Arel le explica que nunca ha estado nervioso. Luego le pregunta a Colette cómo se pone nerviosa la gente, y ella le explica que sucede cuando la gente tiene miedo de equivocarse. Después de esto, Arel pregunta si reprobar el examen de ingreso puede costarle la vida, pero Colette dice que no. En ese momento, entiende el punto y dice que siempre puede volver a intentarlo si falla. Entonces, RL pregunta cómo se hace la prueba de la escuela de magia verde y ella explica que implica hacer girar una ventana con magia. Poco después, RL se hace la prueba y acaba haciendo volar la ventana. Al ver esto, recuerda el consejo de Errol y se motiva para realizar la prueba. Luego, Arel se dirige a la escuela de magia amarilla y blanca y supera las pruebas. Finalmente, Arel llega a la escuela de magia negra y ve una extraña criatura acechando en una caja. En ese momento, aparece una niña preguntándole si ha visto a su mascota y Arel le indica que marque la casilla. Cuando lo encuentra y explica que es una quimera que ella hizo, aparece un esqueleto detrás de Arel y él rápidamente lo decapita, pensando que es un monstruo. Sin embargo, el esqueleto levanta la cabeza y la arregla antes de presentarse como Latalia, la empleada de la oficina. Luego, Arel pregunta dónde se realizan los exámenes, pero Latalia dice que la escuela de magia negra no realiza exámenes de ingreso. Entonces Arol sale y encuentra a Kaito y las damas, quienes luego discuten sobre en qué escuela se inscribirá. Para su sorpresa, Arol dice que asistirá a todas las escuelas. Pensando que se refería a las 3 escuelas, Kaito dice que debe estar loco por asistir a 3 escuelas a la vez. Sin embargo, Arol aclara que asistirá a las 6 escuelas. Algún tiempo después, Arol les muestra a Kaito y a las damas su identificación de estudiante para las 6 escuelas y se queja de que sus horarios de cursos se superponen. Sin embargo, añade que la mayor parte de la nota se centra en los exámenes, y cuando señala que tiene que anotar las explicaciones del profesor durante la clase para aprobar, Aurel dice que les prestará sus notas. Después de que aceptan ayudarlo, Aurel afirma que la escuela de magia negra no será un problema ya que no tienen un plan de estudios ni imparten clases,
y agrega que tendrá que concentrarse en las escuelas de magia blanca y amarilla. Luego, RL y Kaito se dirigen a una clase en la escuela de magia roja y están a punto de pasar junto a Royce, quien luego les dice que no lo ignoren. En respuesta, Kaito lo llama un mal perdedor y Royce acusa a Errol de ser un mago. Pero cuando Errol dice que no, Royce le pregunta al profesor sobre la clase de Errol y él confirma que no tiene clase. Cuando comienza la clase, Kaito se asusta al ver los manuscritos escritos en la pizarra, mientras Arel se pregunta por qué están empezando con lo básico. Luego, la maestra explica que comprender los hechizos les ayudará a usar la magia sin problemas y reducirá la tensión en sus cuerpos. Además de esto, el maestro afirma que pueden reorganizar los hechizos para lanzar otros más poderosos que las habilidades básicas. Al escuchar esto, Kaido le recuerda a Errol que ha estado haciendo eso, pero Errol dice que no sabe qué es una técnica y agrega que su padre mezclaba hechizos como si fueran rompecabezas. Luego, mientras los estudiantes se preparan para las prácticas, Arl dice que aunque ninguna de las clases le enseñó nada nuevo, encuentra interesante la escuela verde por su magia de vuelo. Cuando Arl dice que nunca ha probado la magia de vuelo, Colette dice que es sorprendente ya que ya puede usar magia de clase avanzada. En ese momento, Aurel recuerda el momento en que le pidió a León que le enseñara la magia del vuelo, pero León dice que le tienen miedo a las alturas y le prohíbe a Aurel volar con magia. En ese momento comienza la clase práctica y el profesor demuestra el hechizo de vuelo mientras les dice a los alumnos que asuman sus pájaros. Mientras tanto, Arel no puede volar, pero su atención se centra en Colette, que está empezando a flotar. De repente se cae y, a pesar de los comentarios de sus compañeros de clase, Colette dice que ya no tiene miedo de equivocarse. Al ver la resistencia de Colette, Arel decide lanzar un hechizo de tornado para elevarse y casi sale flotando del mundo. Poco después, vuelve a caer al suelo mientras Colette lo ayuda a levantarse. En ese momento, Skyke aparece para decir que chupan y ascienden suavemente para demostrar el hechizo de vuelo. Cuando aterriza, Skyke se jacta de estudiar magia de vuelo y ganar carreras. Curioso, Arl pregunta qué significa una carrera y Colette le explica que es un deporte en el que la gente compite volando alrededor de un circuito para ver quién llega más rápido a la meta. Cuando Arl dice que a él también le gustaría competir, Skyke dice que la próxima carrera es en 2 meses y agrega que normalmente se necesitan 6 meses para aprender a volar. Al escuchar esto, Errol dice que podría aprender a volar más rápido combinando hechizos. Algún tiempo después, Kaido se encuentra con Colette y Kufa en la escuela por la noche para mantenerlos a salvo debido a algunos rumores que circulan. Kaido luego pregunta de qué se trata el rumor y las damas explican que un fantasma ronda los terrenos de la escuela después del anochecer. En ese momento, Kaido se tapa los oídos mientras Kufa le recuerda que él también le tiene miedo a los fantasmas. Mientras discuten sobre esto, una figura oscura voladora se acerca a la ventana y la abre para entrar. Sorprendida, Colette grita, pero la figura encapuchada cierra la boca mientras Kaido amenaza temblorosamente con quemar la figura si no suelta a Colette. Entonces la figura encapuchada la suelta y se quita la capucha. Resulta que es Erel todo el tiempo. Entonces las mujeres le preguntan qué hace afuera tan tarde, y Erel les muestra su magia de vuelo y les revela que ha estado entrenando todas las noches desde el día que decidió participar en la carrera. En ese momento se dan cuenta de que Arel es el fantasma del que todo el mundo ha estado hablando. Kaido luego advierte a Arel que se agotará pronto, pero Arel le asegura que descansará lo suficiente. Cuando revela que duerme mientras vuela y se entrena mientras duerme, las mujeres señalan que acaban de conocer a un monstruo peor que un fantasma. Mientras tanto, Kaido dice que pensó que mejoraría en magia cuando se inscribiera en la escuela, pero agrega que comenzará a practicar por su cuenta como Arel. Luego, Arel le dice que primero supere su miedo a los fantasmas. Mientras tanto, las mujeres hablan de cómo Arel se esfuerza y deciden empezar a trabajar duro también. Al día siguiente en clase, RL corrige a un profesor que escribe un hechizo en la pizarra. Y cuando Kaido lo elogia por esto, RL explica que memoriza los hechizos y agrega que se le ocurrió una versión abreviada para los hechizos largos. El maestro escucha esto y le pide a RL que acorte el hechizo escrito en la pizarra. Unos momentos después, RL escribe una versión más corta del hechizo, impresionando al maestro, quien luego le pregunta si le gustaría probar un examen de promoción para pasar a segundo grado. Al escuchar esto, Roy dice que a él también le gustaría hacer la prueba. Entonces llegan al lugar de la prueba, donde el maestro les explica que para pasar la prueba tendrán que derrotar a una bestia con magia antes de que se acerque a ellos. Entonces Royce elige ir primero y, al entrar en la trinchera, liberan a un minotauro. De repente, el minotauro carga hacia él y Royce dispara algunos hechizos de erupción a la bestia, pero falla. A medida que se acerca a Royce, el maestro afirma que el hechizo de erupción no funcionará en un objetivo en movimiento.
Después de usar interminablemente el hechizo de erupción, el Minotauro salta hacia Royce y de repente desaparece, haciendo que Royce se dé cuenta de que él no es él. Poco después, Arel se prepara para realizar la prueba y de repente, una bestia más alta y oscura es liberada para probar a Arel. Mientras el monstruo carga contra Arel, este invoca 2 lanzas de fuego y las arroja contra el monstruo. Pero el monstruo salta sobre los ataques, lo que hace que el maestro se dé cuenta de que es un minotauro de clase superior, que podría ser demasiado difícil para Erol. Sin embargo, cuando le dice a Erol que se aparte del camino, Erol dice que puede acabar con la bestia. De repente, los ataques de lanza evadidos se dieron la vuelta y golpearon al minotauro por detrás. En ese momento, Arel lanza un hechizo de erupción sobre lo que queda del cuerpo del minotauro, mientras el profesor se maravilla ante esto y se pregunta si habrá algún error en su evaluación de clase. Justo cuando el maestro piensa que debería ser mago, llega Arel y le pregunta cómo le fue, y como respuesta, la maestra le dice que retome el 2º grado al día siguiente. Luego, Kaido se jacta del logro de Arel ante Kufa y Colette, quienes luego preguntan por qué es él quien se jacta. Cuando Kaido dice que está orgulloso de su maestro, Arel aclara que él no es el maestro de nadie. Colette añade que Arel parece triste, y Arel dice que es porque le gustaría que le ascendieran en todas las escuelas. De vuelta en casa de Arel, Reiner se quema la mano mientras cocina, y cuando Feyre le dice que se enfríe la mano, ella dice que es solo una pequeña quemadura y continúa añadiendo pescado al aceite caliente. Ignorando esto, Mera se queja de que tiene hambre. Entonces Feyre le dice que tenga paciencia con Reiner, ya que ella no se rendirá como Arel cuando él seguía fallando en el entrenamiento. Sin embargo, la muchacha mordaz dice que Reiner no se parece en nada a su hermano. Mientras tanto, Arl intenta convencer a Hengel, un instructor de la Escuela de Magia Azul, para que le deje realizar el examen de promoción, pero ella se niega, diciendo que el examen se realiza una vez al año y es solo para estudiantes ejemplares. Al escuchar esto, le pide a la instructora que compruebe su magia azul y ella acepta con la condición de que comience a asistir a clases. En respuesta, Arel dice que no necesita las clases ya que allí apenas aprende lo que necesita. Sintiéndose insultada, decide ponerlo a prueba para ver si realmente es tan bueno como dice ser. Poco después, a Kufa le preocupa que Errol desafíe a Hengel, quien está a un paso de convertirse en archimago. Después de calentarse, Hengel revela que Arel tendrá que extinguir toda su protección divina usando magia para pasar la prueba. Después de esto, Arel le pregunta si le había permitido tomar la prueba de ascenso si gana, y Hengel dice que debe estar delirando al pensar que ganaría. De repente, Hengel lanza un hechizo de tormenta de hielo que termina congelando a Arel en picos de hielo. Justo cuando Hengel piensa que todo ha terminado y comienza a sermonear a Kufa sobre la importancia de los primeros ataques fuertes, Aro escapa de su cárcel de hielo y dice que es su turno. De repente, él invoca picos de hielo dirigidos a Hengel, y ella dice que esperaba de él más que habilidades básicas. Cuando ella le pregunta si cree que las púas pueden derrotarla, Arel agrega más púas. Sin embargo, cuando ataca, Hengel responde con el mismo ataque y explica que el mismo ataque que usó durante sus exámenes de ingreso también es su especialidad, por lo que no puede ganar con él. Ignorando esto, Arin invoca más picos de hielo mientras Hengel hace lo mismo. En ese momento, Arin crea más picos de hielo que miran a Hengel desde todos lados. Y en este punto se da cuenta de que está jodida ya que su habilidad no puede contrarrestar un ataque desde todas las direcciones. Entonces, cuando Arin ataca, levanta un escudo de hielo para salvarse y cree que lo desgastará escondiéndose hasta que se agote su maná. De repente, Arel le arroja una lanza de hielo desde arriba, y como no tiene a dónde correr, crea un escudo de hielo que recibe el golpe y es atravesado por la lanza. Luego, Kaido elogia a Aaron por golpear al maestro y le pregunta sobre el examen de promoción. Kufa luego responde, diciendo que Hengel le pidió que pasara al siguiente grado. En ese momento, Arl dice que su próximo destino será la Escuela Verde, por lo que él y Colette se dirigen a la escuela para encontrarse con el instructor. Sin embargo, el instructor dice que necesitará una razón para realizar la prueba por él. Al escuchar esto, Arl dice que en la otra escuela todo lo que necesitaba era la aprobación de un instructor, pero el instructor dice que tienen reglas diferentes para la escuela. Mientras Colette sugiere que se vayan, la instructora señala que hubo casos en los que el director dio permiso a algunos estudiantes, pero ella disuade a Errol de acercarse al director ya que está ocupado y podría expulsar a Errol por molestarlo. Cuando se van, Colette le pregunta a Errol por qué tiene prisa y él le revela que hay alguien con quien debe ponerse al día lo antes posible. Para convencer al instructor, Errol le pregunta si podría mostrar su magia verde, pero el instructor dice que lo expulsarán. En ese momento, Colette recuerda algo y lleva a Errol al lugar de la escuela donde los estudiantes practican para la carrera de vuelo. Unos momentos antes de esto, Colette había revelado que podría conocer al director si ganaba una carrera allí,
Sin embargo, el instructor dijo que la carrera tiene más de 300 contendientes y le preguntó si cree que ganará. Entonces Aaron se une a la carrera y cuando Quito lo anima llamándolo maestro, Skyke le pregunta si realmente tiene un estudiante con su mala magia verde. Arel luego finge que no tiene idea de quién es, dejando a Skyke dolorida y furiosa. Entonces se presenta como el tipo que se convertirá en el mayor maestro de la magia de vuelo. En respuesta, Aurin dice que ganará la carrera, sorprendiendo a Skyke, quien luego le recuerda cómo se estrelló durante el entrenamiento. Aurin luego dice que ha estado practicando desde entonces, pero Skyke le desea buena suerte y se va. Entonces, el anfitrión anuncia el inicio del juego y la presencia del director. Poco después comienza la carrera y todos despegan. Pero mientras algunos corredores chocan, Dion, la chica más rápida de la escuela, lidera la carrera, mientras Skyke se sorprende al ver a Arel entre los líderes. Arel responde que es una carrera larga y que, como todos los demás, está reservando fuerzas. Cuando los corredores se acercan a un pasaje con un giro peligroso, algunos corredores se caen mientras Skyke logra el giro, pensando que Arel también fue arrojado al agua. Para su sorpresa, Arel vuelve a alcanzarlo y se pregunta cómo, mientras Dayan sigue volando por delante del resto. Poco después, Arel y Skike siguen siguiendo a Dayan, por lo que ella mira hacia atrás y dice que no puede creer que los alumnos de primer grado estén acercándose a ella. Entonces, ella acelera y pone cierta distancia entre ellos. Mientras Skyke la ve volar hacia adelante y se queda sin maná, Arel alcanza a Dione, obligándola a volar aún más rápido. Pero como llegó a su límite, Aurel despliega sus armas secretas impulsándose con aire condensado bajo sus pies y alcanza a Dion. A medida que se acercan a la última curva peligrosa, Dion cree que se estrellará si no reduce la velocidad. Entonces ella reduce la velocidad mientras Aurel la alcanza, y en la curva, Aurel se rompe usando la técnica del aire condensado y cruza volando la línea de meta mientras el público lo aplaude. Poco después, Dayan llega en segundo lugar y lo felicita, mientras que Sky queda en tercer lugar. Posteriormente, cuando el director le entrega su premio a Arel, este solicita ser promovido al segundo grado, y el director lo aprueba ya que ha demostrado ser un estudiante ejemplar. Algún tiempo después, en la escuela de magia amarilla, Arel intenta registrarse para una asamblea, pero la recepcionista le dice que llega tarde y que no puede registrarse. Como necesita obtener una buena calificación en la asamblea para ser considerado para un ascenso, Arel le ruega a la recepcionista que lo ayude, pero ella le aconseja que espere hasta la próxima asamblea. Para convencerla de que ayude, Arel revela que diseñó un nuevo tipo de golem y olvidó registrarse para la asamblea. En ese momento, un instructor llamado Rogel lo escucha y se ofrece a registrarlo como su asistente de investigación. Luego, Arel pregunta si puede presentar a su golem como asistente, y Rogel confirma que puede. Después de que Rogel se va, la recepcionista revela que, aunque Rogel es el mejor instructor para controlar golems, tiene una habilidad especial para participar en batallas con los estudiantes durante la asamblea. Además, la recepcionista revela que Rogel está buscando un oponente para el año y le advierte a Arel que se eche atrás, pero él le dice que lo registre ya que es su única oportunidad de ingresar a la asamblea. Finalmente llega el gran día y después de varias presentaciones de diferentes formas de golems hechos con magia de tierra, Rogel entra a la arena con Arel y presenta sus golems de batalla. Después de esto, anuncia que tendrán una batalla. Frente a Arel, Golem le ordena que prepare su golem y Arel convoca a su golem llamado Alpha. En ese momento, Alpha entra a la arena como una copia de Deadpool mientras todos se maravillan al ver el golem metálico. Arel luego revela que Alpha fue creado a partir de magia de alquimia, pero que se controla mediante magia de tierra. Mientras el público se maravilla ante esto, Rogel dice que el golem se mueve bien porque probablemente esté escondiendo a alguien dentro de él. Entonces le quita la cabeza a Alpha pero no encuentra nada dentro. Después de admirar el trabajo de Arel, Rogel dice que sus golems lo aplastarían en segundos. Entonces la batalla comienza con uno de los golems de Rogel corriendo hacia Alpha. Sin embargo, Alpha bloquea el ataque, desmoronando el golem de Rogel en el proceso. Rápidamente, Ragwell le dice al golem que repare el daño y las piezas rotas se reparan. Después de esto, despliega las otras unidades de sus golems para luchar contra Alpha. Entonces, Rel controla a Alpha para sacar dos espadas y cortar en cubitos los golems de Ragwell, como si fueran una tarta de queso. Sorprendido, Ragel se arrodilla y pregunta cómo un golem se mueve con fluidez como un espadachín. Arel luego explica que es posible con un cuerpo hecho de magia de alquimia y un cuerpo controlado por magia de tierra. Después de que Aro revela que es el resultado de su investigación, le pregunta a Rogel si eso lo hace elegible para un examen de promoción, pero Rogel dice que los asistentes no son elegibles. Luego promete acercarse al director y Aroel se une a su laboratorio de golem.
Entonces Aroel acepta la oferta. Más tarde, Arel conoce a Kaede, la examinadora de su prueba de ascenso, quien luego sugiere que se dirijan al sitio de la prueba. Al ver sus ojos cerrados, Arel le pregunta si está bien y Kaede le revela que está ciega pero que puede sentir la magia de las cosas. Al comprobar la magia de Arel, Keita se da cuenta de que contiene varios tipos de magia mixta. Luego, llegan a una tumba de un imperio caído hace mucho tiempo, y Keita explica que ahora es un lugar frecuentado por los no muertos. Al entrar a la tumba, Aro enciende una luz, pero Keita advierte que atraerá a los no muertos. De repente, aparecen los no muertos, por lo que Arel los elimina a todos usando un hechizo de rayo sagrado. Curioso, Arel pregunta si el sitio del examen está en lo profundo de la tumba, pero Kaede revela que la prueba era para derrotar a los no muertos y que pasó. Al salir, Arel usa el rayo sagrado sobre un no muerto, pero el no muerto permanece. Keita luego afirma que debe ser un no muerto de clase avanzada. Justo cuando el no muerto intenta presentarse, Arel lo tortura con algunos hechizos, pero el no muerto dice que no puede ser derrotado así. De repente le lanza un hechizo de Santa Cruz y convierte a los no muertos en confeti. Unos días después, mientras lee en la biblioteca de la Escuela de Magia Negra, Arel pregunta por una habitación vacía detrás de la sala de lectura, y ella le revela que es una habitación para probar hechizos mágicos. Además, ella dice que no pueden practicar su magia afuera como en otras escuelas, por lo que Arel decide probar algunos hechizos desafiantes en la sala. Poco después, Arel abre un libro extraño en la habitación y, de repente, un demonio se escapa y le agradece por liberarlo. Después de esto, el demonio dice que necesitará un catalizador como sangre fresca y carne humana para regresar al mundo de los demonios. Entonces, intenta atacar a Arel, quien luego bloquea el ataque e intenta un hechizo de explosión, pero no funciona. Divertido, el demonio revela que Aurel ya está atrapado en su barrera, que bloquea toda la magia. En ese momento, Aurel intenta quitarle la cabeza al demonio con una varita, sorprendiéndolo. Sin embargo, cuando la cabeza se une al cuerpo, Aurel se da cuenta de que debe tener protección inmortal. A pesar de esto, Aurel ataca y corta al demonio repetidamente hasta que el demonio se asusta, diciendo que pronto se quedará sin maná. Unos momentos después, el demonio se ha reducido a un tamaño mini, por lo que Aurel le coloca un sello. Y mientras el demonio sigue hablando, Aro lo tortura para recordarle quién es el jefe. En ese momento, la Thalia aparece y se sorprende al ver un demonio, por lo que Aro revela que convirtió al demonio en su familiar. Más tarde, Aral muestra a su familiar ante sus amigos y ellos lo felicitan por haber sido promovido en todas las escuelas. Después de esto, los amigos de Aral se turnaron para torturar al demonio, a quien Aral luego llama Maddie. 6 meses después, Black, el director de la Escuela de Magia Negra, se reúne con otros directores en una reunión. En ese momento deciden que la asignación de becas a cada escuela dependerá del número de estudiantes y de su contribución a la ciudad. Si bien todos están de acuerdo con esto, Black protesta en contra. Pero como la Escuela de Magia Negra no contribuye mucho a la ciudad, sus protestas son desestimadas. Después de la reunión, todos salen, dejando a Black furioso. Más tarde, mientras la escuela se prepara para un festival, Arel dice que es la primera vez que escucha sobre el Major Lord Festival, y sus amigos le dicen que es un festival famoso donde los 6 institutos de magia celebran un concurso. Cuando Aurel dice que ha oído hablar de ello y que fue reclutado para ser parte de la batalla de novatos, sus amigos discuten sobre a cuál de sus escuelas representará. En ese momento, Matty añade que la batalla es entre escuelas y le pregunta a Arel a qué escuela representará. Arel responde que se reunirá con los directores en los próximos días para decidir. Más tarde ese día, Black prueba algo de magia oscura y convoca a un monstruo limo del reino de los demonios para darles una lección a sus colegas. Sin embargo, cuando aparece el monstruo, lo envuelve. A la mañana siguiente, los directores se reúnen para presentar a sus candidatos para la batalla de novatos. Pero como Black no aparece por ningún lado, se preguntan si la Escuela de Magia Negra tiene estudiantes. Después de esto, cada uno de los directores se jacta de haber elegido la mejor opción para la batalla de novatos. Y cuando Arel se une a ellos, todos anuncian que es su candidato, sorprendiéndose unos a otros. De repente, escuchan gritos provenientes de la escuela y deciden comprobarlo. Mientras tanto, mientras los estudiantes se preparan para el festival, el monstruo limo se arrastra sobre la cerca, y al ver esto, Kaito da la alarma. Inmediatamente, los estudiantes corren en la otra dirección, excepto Royce, quien intenta su lanza de fuego y sus hechizos de erupción, pero ninguno funciona. Justo cuando el limo está a punto de darse un festín con él, lo rescatan. Mientras tanto, el limo persigue a Kaito, Kufa y Colette, y mientras huyen, Colette tropieza. Inmediatamente, Kufa levanta una pared de hielo, pero el limo la atraviesa mientras Kaito la golpea con un hechizo de erupción modificado. Sin embargo, la baba no sufre ningún daño.
En ese momento, Colette recuerda el consejo de Arel, por lo que decide oponer resistencia también, pero el limo extiende sus tentáculos para asustarlos. Pero Arel llega a tiempo para cortar los tentáculos mientras los directores se unen a él en la escena. Después de observar el limo por un tiempo, se dan cuenta de que debe ser del Instituto de Magia Negra y se preguntan qué está haciendo Black, y justo en ese momento uno de ellos señala que el limo debe ser resistente a la magia. Entonces todos lanzan sus hechizos sobre el monstruo, pero el limo solo se vuelve más fuerte después. En ese momento se dan cuenta de que se está alimentando de su magia, y justo cuando el limo intenta capturarlos, queda sellado por paredes de tierra. Sin embargo, atraviesa las paredes y escapa. Mientras tanto, Earl observa la situación desde la distancia, y cuando Matty comenta que el limo de la glotonería es un poco complicado de manejar, Earl lo agarra y le exige que revele lo que sabe. Entonces, Matty revela que la baba puede absorber todas las cosas y crecer. Además de esto, revela que al limo le gusta el maná y crece cada vez que se usa magia sobre él. Arel luego pregunta si puede absorber un nivel de magia o una cantidad de ataques físicos mayor de lo que puede soportar, pero Matty duda si ese tipo de magia existe y predice que el limo absorbería cualquier arma utilizada sobre él. A pesar de esto, dice que vale la pena probarlo. Entonces invoca su espada y le pide a Matty que lo siga. Al mismo tiempo, los directores ven cómo el limo crece e invade la ciudad mientras se preguntan qué hacer al respecto. De repente, Arol desciende del cielo y lanza un ataque con colmillos de dragón contra el limo y simplemente lo corta. Cuando recupera su forma, Arol cree que no sufrió mucho daño y los directores flotan en la alfombra de Aladdin para unirse a un rel en el cielo. En ese momento, uno de ellos le pregunta si es un espadachín mágico, pero Arel dice que no tiene clase y les dice que se vayan ya que el limo que come maná se siente atraído por los lanzadores de hechizos. Al escuchar esto, suponen que el maná se dirige al ayuntamiento donde se han reunido los estudiantes. De repente, Aurel golpea el limo con otro ataque, destrozándolo en pedazos, pero siguen fusionándose. Cuando Matty señala que los ataques de Aurel no están funcionando, Aurel amenaza con alimentarlo con el limo. En ese momento, los directores atrapan el limo en una pared nuevamente mientras Aurel convoca a sus golems para atacar al limo y ralentizarlo. Sin embargo, cuando esto no funciona, Arel recurre al uso de magia mientras Matty se ríe y se burla de él. De repente, Arel lanza un hechizo que combina los 6 tipos de magia que una vez aprendió de la investigación de su padre. El poderoso hechizo drena rápidamente las reservas de maná de Arel mientras el limo intenta agarrarlo del cielo. Luego recibe maná de los estudiantes y directores para ayudarlo a superar el hechizo. Inmediatamente, Arel lanza el hechizo sobre el limo y lo destruye en segundos. Cuando Matty expresa su sorpresa por esto, Aro lo agarra, pero él escapa mientras los directores se unen a Arel en el sitio. Entonces le preguntan a Arel qué hizo para convertirse en un señor de los magos, pero Arel afirma que su padre es el señor de los magos, y agrega que aprendió la magia de aniquilación de él. Al escuchar esto, los directores se dan cuenta de que debe ser León y hablan de cómo todos lo conocían. Luego, el director le pregunta a Arel si León le contó el secreto para convertirse en un señor mago. Como respuesta, revela que se trata de adquirir todas las habilidades y elevarlas a sus niveles más altos. Luego, RL recoge lo que queda del limo y decide tenerlo como mascota. Luego, usa la baba para limpiar la basura y lo trata como a un cachorro. En ese momento, Kaito, Kufa y Colette irrumpieron en su habitación y le preguntaron si realmente se iba. Curioso, Arel pregunta cómo se enteraron y le revelan que el director se lo dijo. Mientras intentan convencerlo de que se quede, Arel dice que no tiene nada más que aprender y agrega que no es su maestro, por lo que las mujeres recurren al chantaje emocional. Pero Arel dice que abandonará los estudios y promete vigilarlos. Cuando sus amigos le preguntan qué sigue para él, Arel dice que primero irá a casa y luego se dirigirá a la ciudad de los monstruos, ya que ahora tiene una mascota monstruosa. Al ver el limo, sus amigos se asustan, pero Arel les muestra que puede ser lindo y le pone un nombre. Mientras tanto, los directores discuten el tema de que Arel abandone la ciudad y se dan cuenta de que no pueden obligarlo a quedarse. El fantasma de Black se une a ellos en la reunión, asustándolos a todos. Black luego les asegura que el limo solo se comió su cuerpo y agrega que tiene que regresar, y sugiere que trabajen juntos, ya que la magia negra es indispensable en la formación de un señor mago. Luego, Arel se despide de sus amigos y regresa a casa, pero sin saberlo, alguien lo está observando. En un castillo en otro lugar, alguien informa a una emperatriz que Arel ha sido encontrado en la ciudad de la magia, y la reina ordena a sus subordinados que se aseguren de estar un paso por delante de él. Mientras tanto, Arel vuela a casa con Maddie, quien luego le pregunta sobre su familia. En respuesta, Arel revela que su padre es un señor mago y su madre una diosa espada.
lo que hace que Maddie se asuste. Luego llegan a la ciudad para pasar la noche, y mientras Aurel se relaja en el baño, aparece una señora llamada Corea y le pide unirse a él. En ese momento comienza a jugar 20 preguntas, y cuando Aurel sigue respondiendo como si esperara recibir su galleta después, Maddie le advierte que no es una chica normal. Aurel luego dice que está consciente, por lo que la dama le pregunta por qué está en su viaje, y Aurel revela que está tratando de ver qué tan fuerte puede llegar a ser sin clases. Al escuchar esto, Karella pregunta si la gente se burla de él por no tener clases, pero Aurel dice que eso no le molesta. Después de esto, Karella lo invita a ir con ella al imperio, donde una emperatriz prohibió a todos discriminar a las personas sin clases. Sin embargo, Aurel rechaza la oferta porque tiene otro lugar a donde ir y abandona el baño. Más tarde, mientras comen, Mati le aconseja a Aurel que considere la oferta de la niña, pero Aurel se niega. Entonces, a la mañana siguiente, cuando Aurel sale, Careja se interpone en su camino y le revela que su emperatriz lo ha estado buscando. Pero como Aurel la rechaza nuevamente, ella intenta luchar contra él. Aurel luego la reinicia con una patada y les dice a los espías escondidos que salgan. De repente, lo rodean. Y cuando Careja se une a ellos, le preguntan si está bien. Después de esto, Cureja ordena a los espías que capturen a Aurel. Poco después, algunas bestias aparecen en escena y se sorprenden al encontrar a Cureja y los demás golpeados. Curiosos, le preguntan contra cuántas personas lucharon, y Cureja revela que era solo un hombre sin clases. Mientras se preguntan quién es el hombre misterioso, Aurel sale de su escondite y luego una jinete de dragón llamada Dora le ordena que lo siga para ver a la emperatriz. En ese momento, Tirge, la chica bestia, se prepara para luchar. Entonces Aral les dice que se acerquen a él con sus mejores habilidades. De repente, todos lo atacan juntos, pero terminan en el polvo como sus amigos. Sin impresionarse, Aurel dice que desearía saber por qué la emperatriz está desesperada por verlo, y Corea revela que no es rival para las habilidades de la emperatriz. En ese momento, Aurel decide descubrirlo por sí mismo y, unos momentos después, llega al castillo de la emperatriz. Cuando entra, la puerta se cierra detrás de él y lo rodean los subordinados de la emperatriz armados con armas. Unos momentos más tarde, algunos de los subordinados colapsan en la puerta de la sala del trono y Aurel entra. Mientras comenta que los generales apestan, Aurel pregunta por la emperatriz. Y mientras Arnela, un general, se prepara para atacarlo, Estrella, que resulta ser la emperatriz, se apresura a abrazar a Aurel mientras él lucha por separarse de ella. Más tarde, Aurel le pregunta a Astraea por qué lo está buscando y ella le recuerda que hizo la promesa de construir un país donde no habrá discriminación contra las personas sin clases. Cuando Astraea agrega que vivirán en el campo junto con su familia, Aurel le dice que no es necesario ya que tiene cosas que quiere hacer. En ese momento, Aurel explica que no tener clases le permite dominar cualquier cosa y revela cómo su viaje fuera de casa lo llevó a conocer a muchas personas y aprender de ellas. Cuando Astra comenta lo grande que se ha vuelto, Aurel dice que volverá a verla en otro momento. Pero al salir, Astea activa su habilidad Voluntad del Cielo, una habilidad que hace que todos la obedezcan. De repente, le ordena a Aurel que se detenga y añade que se casará con ella. Pensando que funcionó, se apresura a besarlo, pero en lugar de eso recibe una patada en la cara. Sorprendida, Astea pregunta por qué su habilidad no funcionó con él, y Aurel revela que se tapó los oídos con el viento para no poder oírla. Después de esto, comenta lo bien que ha crecido Astea y se despide. Después de que él se va, Astea dice que Aurel se preocupa por ella y fantasea con hacer lo suyo cada vez que regresa, sorprendiendo a sus subordinados. Más tarde, Aurel llega a casa y Farah lo recibe con un abrazo. Luego dice que debería habérselo dicho antes de irse. En ese momento, Mira aparece y lo abraza también. Y mientras hablan, Marty aparece y dice que su familia es un grupo de gente normal. Divertida por esto, Mira agarra a Maddie, pensando que es un recuerdo, y le pide quedárselo. Entonces Erel coloca a Wob Wob sobre su cabeza y le dice que se divierta. Después de esto, Erel revela que conoció a Astea, y cuando Feyre le pregunta cómo está, él dice que está bien. Más tarde esa noche, Reiner se dirige a la habitación de Aurel y le pregunta si pueden hablar sobre su estancia en Magic City. En respuesta, Aurel dice que a él también le gustaría saber todo lo que ella ha aprendido. Cuando Reiner dice que ella siempre pensó que él no estaba interesado en ella, Aurel dice que le gustaría saber qué tan fuerte se ha vuelto, así que hablan hasta bien entrada la noche. A la mañana siguiente, Mera grita y sale corriendo de la habitación de Aurel con una carta, anunciando que ha vuelto a desaparecer. ¿Cuál de las muchas habilidades de Aurel es tu favorita? Háganos saber su opinión en los comentarios. Y si quieres más videos como este, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por mirar.